Hola, hola, corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo estoy muy contenta de que estés aquí dando este paso importantísimo al tomar este curso de Controla tus emociones paso a paso. Y quiero felicitarte por haber tomado esta acción. Y bueno, probablemente cuando escuchas el título de Controla tus emociones paso a paso, te estás imaginando algo. Te estás imaginando el descubrir tus emociones para poderlas controlar y ya no sean ellas las que te controlen a ti. Este curso te va a ayudar muchísimo a aprender a ser consciente de esas emociones que te están saboteando para que tú puedas cambiarlas. Y para ello es muy importante siempre hacerte una pregunta. Parece muy sencilla, pero el problema es que nunca nos hacemos esa pregunta y es ¿cómo me siento? Cuando tú partes de esa base de comenzar a tener esta conciencia de cómo te sientes, es cuando tú puedes hacer un cambio en ti, un cambio en tu forma de pensar, un cambio en lo que estás sintiendo y por consiguiente un cambio en tu realidad. Ahora, la pregunta de oro es, ¿cómo puedo hacer yo para cambiar mis emociones? ¿Cómo puedo hacer yo para que en ese momento crítico de mi vida no explote o todo lo contrario, no me paralice? Porque eso sucede. Antes de dar este curso estaba recordando algo que me pasó y te lo quiero compartir. Y fue que un día me dejó un avión. Así como lo escuchas, yo iba al aeropuerto, llego feliz de la vida, ya sabes, las maletas, todo, y cuando voy a pasar, me dicen, señorita, su avión ya se fue. Y yo, ¿cómo? Entonces, bueno, ya me explicaron, me confundí de horario y yo te quiero decir algo, si yo no tuviese un manejo efectivo de mis emociones en ese momento, bueno, hubiese insultado a la persona que está en el mostrador, hubiese llorado, pataleado, armado el escándalo del siglo y a la final no hubiese resuelto nada porque el avión ya se había ido. Entonces, cuando tú tienes un control de emociones, puedes reaccionar ante estas circunstancias de una mejor manera. Recuerdo que respiré profundo, le dije a la persona que me estaba atendiendo cuáles son las soluciones. Me dio ciertas soluciones, pero la verdad costaba muy caro cambiar el vuelo porque era temporada alta y dije, no, tengo que buscar otra cosa que hacer. Tomé el teléfono, llamé a mi hermana porque yo necesitaba estar al siguiente día en esa ciudad ya que iba a dar un curso con ella. Entonces le dije, oye, le llamo, hola hermana, ¿cómo estás? Y me dice, ya estás en el avión, qué emoción, nos vemos en una hora. Y le digo, no, el avión me dejó, estoy solucionando. Y ella me dijo, wow, yo quisiera ser como tú. Yo quisiera que cuando me pasara algo así, reaccionara de la forma tan tranquila que tú lo estás haciendo. Y no te voy a mentir, en el momento cuando me dijeron que me dejó el avión, casi me desmayó, pero inmediatamente reaccioné. Y eso es lo que te quiero enseñar el día de hoy en este curso. A lo mejor no puedas cambiar las circunstancias porque eso no está en tu control y debemos de entenderlo, pero sí puedes cambiar la forma en cómo reaccionas ante esa circunstancia. Y a lo mejor esta es una frase que has escuchado muchas veces, no lo sé si lo has escuchado o no, pero lo que sí sé es que cuando tú la aplicas le da un sentido diferente a tu vida. Y en eso me gustaría que te enfoques el día de hoy. Y para ello vamos a introducir este tema hablando un poquito
de qué es eso que pasa entre la mente y la emoción, qué es eso que pasa entre la emoción y el cuerpo. Y mira, actualmente hay muchos estudios que están revelando esta conexión que hay entre la mente, la emoción y el cuerpo. Y hay un profesor que se llama Herbert Benson. Él está en Harvard y se ha dedicado a estudiar esta relación que hay entre el pensamiento y la emoción. Él es un médico estadounidense, fundador del Instituto Médico Mente y Cuerpo. Y sus estudios son muy importantes porque han revelado algo y seguramente te vas a identificar con ello. ¿Qué nos han dicho o qué dicen sus estudios? Han demostrado que prácticamente todos padecemos de estrés. Y te digo padecemos porque el estrés en ciertas circunstancias puede ser normal, pero el problema que tenemos es que estamos sobreestresados. Todo el tiempo tenemos estrés y eso causa que nos enfermemos. Ahora bien, vamos a ver un poquito qué es el estrés para entenderlo más. El estrés es la interpretación de un hecho como una agresión para el bienestar físico o psicológico, en donde el individuo considera que la capacidad para responder es inadecuada. ¿Qué te quiere decir este concepto? Que a ti te pasa algo, un hecho, una situación externa, te dicen algo, te pasa cualquier situación y tú ante esa situación consideras que no puedes defenderte y evidentemente eso es lo que te causa el estrés. Esto es muy importante que lo sepas porque vas a darte cuenta que tú puedes controlar el que tengas o no tengas estrés dependiendo de tu circunstancia. Entonces, este estudio nos revela, y seguramente a ti te ha pasado, que has tenido estrés en tu vida. Me gustaría preguntártelo, ¿has tenido estrés últimamente? ¿Has tenido pensamientos que a lo mejor te causen una preocupación, un problema? ¿Ha sido tu caso? Por ahí veo que algunos están diciendo que sí, que han tenido estrés. Y cuando tú puedes detectar esto, ahora lo vas a ver de una manera diferente porque vas a saber que estás teniendo estrés por la interpretación que le estás dando a un hecho. Y eso puede ser cambiado. Ahorita más adelante vamos a ver cómo eso es posible, cómo puedes cambiar la interpretación de lo que te está pasando para que no te genere estrés. Entonces, hay algo aquí básico que debemos de entender. Hay muchas situaciones en la vida diaria que tú puedes estar viviendo que no puedes controlar y esas te pueden estar causando estrés simplemente porque no sabes responder ante ello, no sabes cómo reaccionar. Y si eso te está pasando a ti en este momento, aquí vas a adquirir las herramientas para que desde hoy mismo puedas cambiarlo. Porque mira, como te decía antes, no puedes cambiar la circunstancia, pero sí puedes cambiar la forma en cómo te estás sintiendo sobre esa circunstancia en este momento. Y eso es lo que nos importa. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿de dónde viene ese estrés? Ok, ya sé que viene de la forma en cómo yo interpreto lo que me está pasando. Pero ¿por qué yo interpreto de una manera que me da estrés? ¿Por qué no puedo interpretar de otra manera? Bueno, la razón de eso es porque tú tienes algo que se llama un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias son toda una serie de pensamientos que están en tu mente, están instaurados ahí y que cuando se activan ciertas situaciones en tu vida, tú reaccionas conforme ese pensamiento que estás teniendo. Entonces, una creencia es un pensamiento repetitivo
que tú tomas como única verdad. Es decir, alguien te dice, la Tierra es plana y dices, sí, es plana. No lo cuestionas y en base a eso que tú estás pensando, tú actúas, tú sientes. Entonces, este sistema de creencia es un programa, es una programación que se instaura en ti como en algo verdadero y cierto. Es como una computadora. La computadora para trabajar necesita un programa. Si tú no tienes ese programa, si la computadora no tiene instalado ese programa, no lo puede hacer, por más que tú quieras que lo haga. En nosotros pasa lo mismo. Nuestra mente tiene programas y hacen que nosotros reaccionemos o sintamos de cierta manera de acuerdo a ese programa. Y si nosotros queremos actuar de una forma diferente, necesitamos cambiar esos programas, necesitamos cambiar esas creencias, que siempre ha sido el coco de muchos. El qué puedo hacer para cambiar mis creencias limitantes, porque probablemente tú las sabes, probablemente tú tienes conciencia de en qué cosas a lo mejor te gustaría mejorar o qué cosas te gustaría hacer, pero sientes que no puedes porque hay un miedo, hay una duda, hay una limitación en ti y no sabes de dónde viene esa limitación. Pues esa limitación viene generalmente desde la etapa de tu concepción hasta los 7 años. Fíjate qué interesante. A lo mejor cuando tú estabas en la panza de tu mamá sintió algo o dijo algo que tú inmediatamente lo interpretaste de una manera y se instauró en tu cerebro. Y entonces cada vez que algo te recuerda eso, la creencia se activa y actúa en ello. Entonces es muy importante que para cambiar una creencia limitante, primero puedas saber, puedas tener conciencia de cómo te estás sintiendo. A veces te estás sintiendo mal y no te das cuenta, te acostumbras a ello. Por eso la primera pregunta que debemos de hacernos es ¿cómo me siento? Luego de hacerte esta pregunta, si tu respuesta es pues no me siento muy bien, entonces hay que ir a la interpretación de ese hecho, porque lo que te está haciendo sentir mal es la forma en cómo tú lo estás viendo, no el hecho en sí. Y luego hay que comprender qué aprendizaje te está dejando esa situación. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en el aprendizaje de lo que te está pasando, dejas de pensar en eso que te está afectando. Cambia tu enfoque totalmente. Ahora bien, fíjate, hoy quiero introducirte, aquí lo estás viendo en la pantalla, algo que se llama la cascada del manejo de la vida. Esto lo aprendí en un curso que tomé hace ya bastante tiempo y me encantó, por eso hoy te lo quiero compartir, en donde nos decían que estamos acostumbrados a actuar bajo esta cascada de la vida y te la voy a explicar rápidamente. Resulta que tú te levantas y existe un hecho en tu vida, algo pasa, ese hecho no está en tu control, no sé, fuiste a tomar el pecero y el pecero te dejó, pues ya te dejó, no está en tu control. Entonces, de ese hecho, tú tienes una interpretación. Ay, qué mal, el pecero me dejó, ahora voy a llegar tarde, ¿cómo es posible? Y esa interpretación te da un sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento? De enojo, de rabia, frustración, porque a lo mejor vas a llegar tarde. Y luego de ese sentimiento, tú te sientes culpable. Es decir, cuando tú tienes un sentimiento en donde te estás sintiendo mal, hay un culpable. Ese culpable puede ser tú o puede ser otra persona. Es decir, bueno, le echas la culpa al pecero o te puedes culpar a ti mismo. Y luego de eso tú ejerces una acción contra el culpable.
Es decir, o insultas al pecero o te empiezas a recriminar a ti. Entonces, esa es la forma en cómo normalmente actuamos. Hay un hecho, tú lo interpretas, de esa interpretación tienes un sentimiento que no te gusta y de ese sentimiento tú decides que hay un culpable y vas a ejercer una acción contra ese culpable. Entonces, la cascada del manejo de la vida lo que nos enseña es, uno, hay un hecho, pero ese hecho es neutro, es decir, de acuerdo a la interpretación que tú le das, vas a tener un sentimiento que se siente para ti mal o se siente bien. Y de ese sentimiento, si se siente bien, pues ahí no hay problemas, continúas, pero si se siente mal, vas a generar un culpable y vas a generar una acción contra ese culpable. Ejemplo, para verlo de una forma más gráfica. Un hecho, la carnita asada. Aquí en México nos encanta la carne asada, en Venezuela sería la parrilla, se me hace agua la boca solo decírtelo. Entonces viene un amigo, viene Víctor y me dice, Fabi, te voy a invitar a una carne asada. Y yo, ay, sí, qué chévere, vamos. Entonces, ¿cómo estoy interpretando yo ese hecho de la carne asada? No, pues una maravilla. Ya quiero comer, ya me dio hambre, por cierto. Entonces, tengo el hecho, tengo la interpretación. ¿Cuál es mi sentimiento? No, Víctor, qué padrísimo, mira, me invitó, súper amigo. Entonces ahí yo no tengo un culpable, sino todo lo contrario, mi sentimiento hacia Víctor es todo lo mejor, la onda del planeta. ¿Y cuál sería mi acción para con Víctor? De gratitud, de felicidad. Entonces hasta ahí estamos bien. Ahora yo te pregunto, ese mismo hecho, si lo hiciéramos en la India, que estamos en la India y viene Víctor y dice, voy a hacer una carne asada, los invito a mi casa. Probablemente ese mismo hecho en la India no lo interpreten de la misma forma, porque van a decir, ¿de dónde va a sacar la carne? La vaca es un animal sagrado, ¿cómo se le ocurre? ¡Qué inconsciente! Entonces, fíjate qué interesante, el mismo hecho se está interpretando de maneras opuestas, simplemente por el sistema de creencias que tiene cada país. Entonces, ahí, bueno, la interpretación no va a ser favorable, el sentimiento hacia Víctor es no estar respetando nuestra cultura, qué horror, quiere matar a una vaca sagrada, van a buscar un culpable, va a ser Víctor y van a ejercer una acción contra él. Entonces, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque al tú saber esta cascada del manejo de la vida es donde tú tienes el poder. ¿Recuerdas que te dije, no puedes cambiar el hecho, pero sí puedes cambiar la interpretación de él? Bueno, eso es lo primero que vas a aprender el día de hoy. El hecho ya pasó, no lo puedes cambiar. No puedes cambiar a la persona, no puedes cambiar si el pecero te deja o no te deja, no puedes cambiar si alguien te insulta o no te insulta. Y generalmente cuando pasa algo que no nos gusta, nuestra mente trata de solucionarlo, quiere cambiarlo, quiere devolver el tiempo, quiere que no suceda. O yo no sé si te ha pasado, te pasa algo y dices, ay, hubiese reaccionado así. Y no reaccioné así. ¿Y por qué no reaccioné así? Le hubiese dicho esto y no le dije esto. Ay, qué tonto, qué tonta, que no. Entonces, de nada sirve que estés pensando en el hecho, porque mientras más pienses en eso, más te estancas, peor te sientes, más baja tu energía. Pero ¿qué sí te sirve? Comenzar a ser consciente de qué interpretación estás teniendo de ese hecho para que lo puedas cambiar. Entonces, aquí ya vimos que ante el mismo hecho las personas reaccionan de forma opuestas. ¿Por qué? Por la interpretación que le estás dando. ¿Y de dónde viene esa interpretación? De tu sistema de creencia. Ahora, si tú quieres controlar lo que te hacen sentir tus emociones,
lo que necesitas hacer, y apúntalo, ponle negritas, cursivas, grande, grandote, lo que necesitas hacer es cambiar la forma en cómo lo estás interpretando. No es cambiar lo que te pasó, no es cambiar la circunstancia, no es desear que no pasara, no es cambiar ni siquiera el pensamiento de eso, simplemente es cambiar la forma en cómo tú estás interpretando ese hecho, para que cuando tú cambias la forma, tu sentimiento hacia ello cambie, tu forma de actuar sea diferente y por consiguiente tengas un resultado diferente. ¿Cuál va a ser el primer resultado que vas a tener cuando haces esto? El primero va a ser en ti, en el cómo te estás sintiendo tú, que te estabas sintiendo mal al interpretar eso, y cuando cambias la forma de verlo, te comienzas a sentir mucho mejor. Y bueno, esa es la primera clave que te quiero compartir el día de hoy. Es el ingrediente secreto. Es saber que cuando te está pasando algo que no te gusta, tú debes aprender a interpretarlo, a verlo desde una forma diferente. La premisa es la siguiente: ante cualquier circunstancia que quieras cambiar en tu vida, necesitas primero cambiar tu forma de interpretarlo. Y seguramente te estarás preguntando, Fabi, pero ¿cómo permito eso? ¿Cómo hago para pensar en algo diferente? Si estoy en ese problema, estoy en el enojo, estoy sintiendo que la persona me hizo algo. Bueno, vamos a ir poniendo ejemplos prácticos. Si a ti te deja el pecero y ya empezaste a interpretar, voy a llegar tarde al trabajo, me van a regañar, el pecero me dejó, mil cosas, ¿qué necesitas hacer? Tener una interpretación diferente. ¿Y de dónde vas a tener la base para interpretar algo diferente? Bueno, de una interpretación espiritual. Y una interpretación espiritual, vamos a dejar esto muy claro, no tiene nada que ver con la religión. La espiritualidad es un estado del ser. Todos somos seres espirituales. Hay un autor muy famoso que dice: nosotros somos seres espirituales que vinimos a tener una experiencia humana, no al revés, no somos un cuerpo sin un espíritu. Entonces, de esta interpretación espiritual, ¿qué necesitamos saber? Hay una comprensión que te va a cambiar la vida, y es la comprensión de saber que la vida tiene un propósito y un sentido. Entonces, aunque te suene ahorita muy loco, si a ti te dejó el pecero, aunque tú no sepas el por qué, eso tiene un propósito y un sentido en tu vida. Tú nunca lo vas a saber, pero si tú te abres a esta interpretación de que las cosas te pasan porque tienen un propósito y un sentido y es algo bueno, por supuesto que no es nada para castigarte, entonces tú empiezas a tener más paz. ¿Cómo podemos llevarlo esto al tema del pecero? Bueno, me dejó el pecero, pues eso tiene un propósito y un sentido en mi vida. ¿Cuál? No lo sé, pero lo tiene. ¿Cuál podría ser? Que a lo mejor me monto en el pecero choca y no me hubiese ido tan bien, me hago un esguince en una pierna o yo un latigazo en la espalda y entonces ahí estoy. O a lo mejor me hubiese ido en el pecero y alguien se mete a asaltar y me roba y entonces quedo peor que antes. Tú no lo vas a poder saber, pero lo que sí puedes abrirte es a esa posibilidad que si te dejó el pecero es porque había un propósito y un sentido en tu vida. Te están salvando a lo mejor de algo que tú no puedes ver en ese momento. Y a lo mejor vas a decir, bueno, sí, eso suena muy bonito, pero
¿Qué tal cuando me deja una pareja? Si Fabi, yo lo amaba con todo mi corazón y no sabes qué hice por ese hombre o por esa mujer y me dejó. Pues eso también tiene un propósito y un sentido en tu vida. A lo mejor el propósito y el sentido que tengan en tu vida es no ser tan dependiente emocionalmente de una persona, es a tener seguridad y confianza en ti, o es a lo mejor encontrar el amor de tu vida porque todavía tú no sabes quién era el amor de tu vida y pensabas que era esa pareja. Entonces, hoy quédate con esto, quédate con esta reflexión de comenzar a abrir tu mente y tu corazón a la posibilidad de que cuando te pasa algo que no te está gustando, tiene un propósito y un sentido en tu vida. Y yo te aconsejo que al principio no trates de buscar el propósito y el sentido, simplemente quédate con la paz de saber que ese propósito, que ese sentido es para tu bien. Porque siempre la voluntad divina, yo no sé en qué creas tú, si crees en un Dios, si crees en el universo, en las leyes universales, crees en tu yo superior, en un espíritu, pero bueno, en eso que creas, la voluntad de eso que creas siempre va a ser una voluntad más alta que la tuya, una voluntad superior, una voluntad que no tiene juicio, ni crítica, ni te está juzgando. Entonces debes de confiar que eso que está pasando siempre es para tu mejor y más alto bien. Y la verdad que cuando escuchas eso, te comienza a dar alivio en tu pensamiento, en tu emoción, te permite pensar las cosas de una manera diferente y probablemente te va a llegar una respuesta que te va a dejar a ti con mucha calma y con mucha tranquilidad. Y si no llega, no importa, porque ahora tú sabes que aunque la respuesta no llegue, eso pasó con un propósito y un fin en tu vida y ese fin es bueno para ti. Te están protegiendo, te están cuidando, están evitando algo en tu vida o simplemente quieren darte algo mejor. Pero hasta que tú no cambies tu emoción, tus pensamientos respecto a ello, no puede llegar. Y la forma en que llega es que tú pases por ese aprendizaje, por eso que estás viviendo, que a lo mejor te está causando un estrés. Bueno, mis corazones, con esto vamos a concluir nuestra primera clase. Déjame en comentarios, me encantaría saber en qué te ha ayudado esta clase, pero sobre todo me encantaría saber cuál es tu situación de estrés de hoy en día, cuál es la interpretación que le estabas dando y después de esta clase, cuál es la interpretación que le puedes dar para que tú te des cuenta que aunque el hecho no cambia, tu forma de sentir ese hecho, tu forma de verlo, sí va a cambiar y ahí es cuando tú regresas a tu verdadero poder. Así que me va a dar mucho gusto poderte ayudar en este primer bloque a que cambies tu interpretación y a que lo puedas practicar. Te voy a estar leyendo. Chau, chau. ¡Mua!